¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo se ha derrumbado y que lo único que puedes hacer es huir? Quizás estés viviendo exactamente este tipo de momento, donde el pasado te persigue, el presente pesa mucho y el futuro parece borroso. Fue en este escenario de dolor, huida e incertidumbre que Jacob yacía en el frío suelo del desierto con una piedra como almohada, sin saber que el cielo estaba a punto de abrirse sobre él. Pero, ¿y si te dijera que, justo cuando todo parece perdido, Dios prepara los encuentros más decisivos de tu vida? Jacob no era santo, no estabas ayunando, ni siquiera rezar. Era un fugitivo marcado por el engaño y el arrepentimiento. Y sin embargo, fue elegido para recibir uno de los sueños más poderosos y proféticos de la historia de la humanidad. Una escalera que conectaba la tierra con el cielo, un símbolo, un secreto, un destino. Esta no es solo la historia de un hombre del pasado, es la historia de todos los que alguna vez se han sentido destrozados, errantes, improbables, y aún así fueron visitados por Dios en su noche más oscura. A lo largo de este viaje descubrirás cómo Dios convierte un escape en un llamado, qué significa realmente el sueño de las escaleras y cómo Jacob, el engañador, se convierte en Israel, el elegido. Pero prepárate, porque quizás en medio de esta narración te darás cuenta de que esta escalera también está frente a ti y que Dios sigue hablando, incluso cuando nadie más cree que Él está cerca. Vamos juntos a este paseo, porque la noche está a punto de revelar lo que el cielo ha escrito sobre ti. Un fugitivo herido por su propia elección. ¿Alguna vez has intentado huir de algo y terminaste huyendo de ti mismo? Eso es exactamente lo que le pasó a Jacob. La historia no comienza con una escalera al cielo, sino con un corazón destrozado por decisiones equivocadas. Jacob, el hijo menor de Isaac, creció entre promesas celestiales y rivalidades humanas. Al engañar a su padre para que aceptara la bendición de Esaú, no solo obtuvo lo que quería, sino que perdió todo lo que importaba. Dios tenía planes para él, pero Jacob sintió que necesitaba ayudar a Dios con el engaño. Esto es común. A veces queremos tanto que algo suceda que tomamos atajos y olvidamos que la verdadera bendición nunca llega a través del fraude. Cuando Esaú descubre la traición, su corazón se llena de odio. Luego Jacob huye, pero lo que parece solo un viaje de supervivencia es el comienzo de un encuentro con un propósito. Imagínate caminar kilómetros bajo el sol y el polvo, cargando el peso de la culpa sobre tu espalda. No había GPS, no había camino iluminado, solo una dirección, lejos. Jacob va a Harán, a casa de Labán, su tío, pero por dentro todo está desordenado. No solo está huyendo de su hermano, está huyendo del dolor de alguien que lastimó a alguien para lograr algo que Dios ya había prometido. ¿Cuántas veces pensamos que necesitamos hacer trampa para ganar, cuando Dios ya escribió el final a nuestro favor? Es en este punto exacto de la historia donde muchos se identifican, cuando los errores nos hacen huir, cuando miramos hacia atrás con pesar y hacia adelante con incertidumbre. Jacob está en movimiento, pero está perdido. Tu viaje externo es un reflejo del caos interno, y es precisamente en este terreno donde nadie lo conoce, donde Dios lo espera. Se habló un poco de curiosidad. En aquella cultura, poner la cabeza sobre una piedra era señal de duelo. Jacob no está simplemente acostado, está de luto en silencio. Ese lugar desolado y frío se convertiría en el escenario de una de las mayores revelaciones de la Biblia. Pero lo que Jacob todavía no sabe es que Dios no se ha rendido con él. E incluso en medio de la huida, Dios está a punto de hablar, no para acusar, pero recordar quién es realmente. Y en el siguiente tema, cae la noche, y con ella sucede algo sobrenatural, un sueño que abriría el cielo sobre un fugitivo. Y si es ahora mismo que Dios quiere recordarte quién eres realmente. Si esta parte de la historia te llamó la atención, comenta a continuación.
¿cuál fue el momento de tu vida en el que sentiste que Dios te alcanzó, incluso cuando pensabas que estabas demasiado lejos? Tu respuesta puede curar a alguien que la lea. Y cuando compartes, no solo entregas, te transformas. Llega la noche y con ella la desesperación. Es en el silencio de la noche donde las voces internas gritan con más fuerza. Jacob, exhausto por el viaje, encuentra refugio donde puede un suelo frío, un cielo oscuro y una piedra como almohada. Parece el final de un viaje, pero es el comienzo de una transformación. La Biblia nos dice que al anochecer se acostó en ese lugar, pero no menciona la oración ni la esperanza. Solo silencio, un silencio que conlleva arrepentimiento, miedo y soledad. Imagínese apoyar su cabeza sobre una roca, sabiendo que engañó a su padre, lastimó a su hermano y ya no tiene un hogar. El desierto alrededor era grande, pero el desierto dentro de 1900, Jacob era aún mayor. Cada estrella que brillaba en el cielo era como un recordatorio. Ya no perteneces a ningún lado. Y sin embargo allí, en el lugar donde todo parecía perdido, Dios estaba más cerca que nunca. La noche, en la Biblia, casi siempre simboliza la prueba, la espera, el dolor, pero también es un escenario de revelación. Fue de noche que Dios le habló a Samuel. Fue por la noche que Pablo tuvo visiones. Fue por la noche que Jesús oró con lágrimas. Y fue esa noche que Jacob tuvo uno de los sueños más enigmáticos de la historia bíblica. Dios muchas veces permite que la oscuridad no nos castigue, sino que nos revele. Cuando todas las distracciones desaparecen, cuando las fuerzas se acaban, cuando el orgullo se rinde, el cielo se abre. Y fue precisamente cuando Jacob estaba en su punto más débil, sin máscaras, sin control, que Dios eligió manifestarse. Curiosamente, la piedra que Jacob usó como almohada, un símbolo de malestar, más tarde se convertiría en un altar. Esto nos enseña algo poderoso. Lo que causa dolor hoy puede convertirse en el hito de tu mayor experiencia con Dios. A veces, la incomodidad prepara el escenario para lo sagrado. Allí, tendido en el suelo, entre ramas secas y sombras nocturnas, Jacob estuvo a punto de ver lo que ojos humanos nunca habían visto. No pidió un sueño, pero Dios decidió dar. Porque cuando el hombre yace quebrantado, Dios se levanta con propósito. Y fue exactamente allí donde el cielo se desgarró sobre él. En el siguiente tema profundizaremos en el momento más impactante de esta historia, el sueño de la escalera que conectaba la tierra con el cielo, y lo que eso realmente significaba. Si este mensaje realmente te conmovió, muéstralo con un me gusta. Le muestra a YouTube que esta palabra tiene valor. Y si sientes que tiene sentido ser parte de algo más grande, suscríbete al canal, porque aquí cada video es un paso en la misión de difundir la fe, la transformación y el propósito. Y tu presencia marca la diferencia en este viaje. Los cielos abiertos, la visión que lo cambió todo. ¿Alguna vez has tenido un sueño que parecía más real que la realidad misma? Jacob lo había hecho. Y no fue solo un sueño, fue una visita divina. Mientras dormía, rodeado por el polvo del desierto y el frío de la culpa, Jacob vio algo sobrenatural. Una escalera que tocaba el suelo de la tierra y llegaba a los cielos. Por ella subían y bajaban ángeles. Una imagen tan poderosa que superó los límites del sueño. Era como si Dios estuviera diciendo, todavía estoy aquí. Esta escalera no era solo un símbolo, era un mensaje cifrado del cielo. Mostró que incluso lejos de casa, incluso herido por sus propias decisiones, Jacob todavía estaba conectado con Dios. No había templos, no había altares, no había sacrificios, pero había gracia. La escalera representaba el puente entre el hombre y lo divino, un canal de comunicación abierto, accesible y en vivo. Interesante notar, los ángeles subió, primero, luego cayeron. Esto revela algo profundo. Ya estaban con Jacob. Incluso sin que él lo supiera, el cielo estaba con él.
no estaba solo. La escalera mostró que el cielo no ignora la tierra y que Dios no necesita que estemos limpios para acercarnos. Él se manifiesta precisamente en el barro del alma. ¿Cuántas veces nos sentimos indignos de escuchar a Dios? Pero es en este estado donde Él más quiere hablar. La visión de Jacob nos recuerda que Dios no solo visita a los perfectos, encuentra a los quebrantados, a los cansados, a los que huyen de Él y los sorprende con misericordia. Este sueño fue más que una revelación personal. Señaló algo más grande. En el Nuevo Testamento, Jesús le dice a Natanael, Juan 1:51, que vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Cristo es la escalera. La visión de Jacob fue una profecía disfrazada. El puente entre el cielo y la tierra sería el mismo Mesías, y allí, sin siquiera comprender la profundidad de lo que estaba viendo, Jacob recibió una visita celestial que cambiaría su identidad, su fe y su historia. Pero las escaleras fueron solo el comienzo, porque ahora Dios mismo hablaría, con voz audible y promesas eternas. En el siguiente tema, descubriremos lo que Dios le dijo al hombre que huía de su pasado. La voz de Dios resuena en lo invisible. ¿Qué pasaría si, en medio de tu error, Dios te hablara directamente? Eso es lo que le pasó a Jacob. No solo soñó con escaleras y ángeles, oyó una voz, la voz de Dios, audible, clara, directo y sorprendentemente lleno de promesas, no de castigos. Dios podría haber aparecido como juez. Después de todo, Jacob era un fugitivo, un engañador, alguien que había manipulado a su padre y traicionado a su hermano. Pero Dios aparece como padre y Él dice: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es impactante. A Jacob, que solo tiene una piedra por almohada, se le promete tierra, descendencia, bendición y presencia divina. Dios está declarando un futuro para aquellos que solo ven desesperación. Esta es una de las marcas más hermosas del carácter de Dios. No habla desde nuestro ahora, sino desde nuestro destino. Mientras Jacob se ve a sí mismo como un embaucador arruinado, Dios lo llama heredero de una promesa eterna. Él está diciendo: todavía creo en ti, todavía estoy contigo, aún voy a cumplir todo lo que prometí. Curiosamente, la frase «yo estaré contigo» aparece aquí por primera vez en la Biblia en un tono personal. Dios ya no está solo con los patriarcas, Él está con el individuo. Jacob, el solitario, es ahora el portador de la presencia divina. Es más, Dios dice que te protegerá donde quiera que vayas, incluso en tierras extrañas. Eso fue radical. En esa cultura, los dioses eran locales, limitados a territorios. Pero aquí, el Dios de Israel se presenta como el que no tiene fronteras. ¿Cuántas veces creemos que Dios solo actúa dentro de una iglesia, dentro de un ritual, dentro de lo que consideramos santo? Jacob nos muestra que Dios aparece incluso en el suelo del desierto cuando nadie mira, cuando ya nadie cree en nosotros. Y quizás esta sea la lección más poderosa hasta ahora. Dios no espera a que lo hagas bien para revelarse. Él se revela para ayudarte a hacerlo bien. Jacob se despertaría diferente, pero antes de eso sucederá algo aún más fuerte. Reconocerá que Dios estuvo ahí todo el tiempo y ni siquiera lo sabía. Y este reconocimiento cambiará el destino de ese lugar. En el siguiente tema descubrirás cómo el suelo de la fuga se convierte en un altar y cómo algo improbable se llama casa de Dios. El misterio de la escalera, un símbolo celestial. Lo que Dios le mostró a Jacob en esa escalera fue más que un sueño. Fue una profecía codificada. Cuando vio a los ángeles ascendiendo y descendiendo entre el cielo y la tierra, tal vez no entendió.
pero estaba presenciando el anuncio de algo que cambiaría toda la historia de la humanidad. La escalera en el centro del sueño no era solo un medio de transporte celestial, era el puente entre lo humano y lo divino, entre el dolor de la tierra y la respuesta del cielo. En la tradición hebrea todo tiene un significado simbólico, y la escalera representa esta conexión directa entre el lugar más bajo del alma y el trono de Dios. Los pasos no son solo para los ángeles, muestran que hay un camino, que hay acceso, que hay redención disponible incluso en medio del desierto. Más adelante en el Nuevo Testamento, Jesús usa exactamente esta imagen para presentarse como el cumplimiento de la visión de Jacob. En Juan 1:51, él dice: «Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre». Es decir, la escalera es Cristo, el vínculo que conecta a la humanidad caída con el cielo santo. El sueño de Jacob fue una visión mesiánica en forma poética, profética y poderosa. Y si vamos más allá, vemos que los ángeles que suben y bajan muestran que el cielo está en constante movimiento gracias a nosotros. Las oraciones suben, las respuestas bajan, las lágrimas suben, los consuelos caen. Incluso cuando no lo ves, el cielo está actuando. Una curiosidad que pocas personas notan: en la cultura antigua, las escaleras en los sueños se interpretaban como llama a la ascensión espiritual. Jacob, aún sin entenderlo, estaba siendo invitado a subir, dejar la vida de engaño y caminar hacia tu verdadero propósito. No fue solo un consuelo, fue un llamado. ¿Alguna vez has pensado que tu dolor actual podría ser una invitación de Dios a un nuevo nivel? Jacob estaba quebrantado, pero Dios le mostró una escalera. En otras palabras, hay una manera, siempre lo hay. Y esa escalera sigue en pie hoy, lista para cualquiera que quiera subirla, paso a paso de fe. Pero Jacob todavía no entendía todo esto. Se despierta asustado, impactado y con una revelación que incluso cambiaría el nombre de esa tierra. En el siguiente tema, veremos cómo Jacob transforma el lugar del dolor en un altar. ¿Y qué significa cuando dice: este lugar es terrible, esta es la casa de Dios? Cuando el lugar de escape se convierte en la casa de Dios. ¿Alguna vez has pasado por un lugar tan difícil que nunca imaginaste que Dios te visitaría allí? Jacob pasó, y este lugar, donde solo vio polvo y soledad, se convirtió en uno de los lugares más sagrados de su vida. Cuando despierta de ese sueño, lleno de miedo y reverencia, dice: en verdad, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Esta frase conlleva una profunda revelación. Dios estuvo presente todo el tiempo. El problema no fue la ausencia de Dios, fue la inconsciencia de Jacob. ¿Cuántas veces Dios está actuando, incluso cuando crees que te ha abandonado? La realidad es que Él nunca se fue, solo esperó el momento adecuado para abrir los ojos. Tomado con reverencia, Jacob toma la piedra donde había reposado su cabeza y la levanta como una columna. Derramó aceite sobre ella y llamó al lugar Betel, que significa casa de Dios. La misma piedra del dolor se convierte en símbolo de adoración. El paisaje abandonado se convierte en un altar de consagración. Aquí hay un poderoso secreto espiritual. El lugar donde más sufriste puede convertirse en el escenario donde Dios será más glorificado en tu vida. Lo que fue una fuga ahora es un encuentro. Lo que era vergüenza ahora es testimonio. Y hay un detalle interesante. Jacob no construye un templo, ni levanta una tienda, unge una piedra. ¿Por qué? Porque no es la estructura lo que hace que un lugar sea sagrado, es la experiencia con Dios. Allí no había ningún sacerdote, ni multitud, ni cantos, solo un hombre, una roca y una revelación. A veces lo único que necesitas es reconocer que Dios ya está donde tú estás. Él llama al lugar terrible, pero no en el sentido de miedo destructivo, sino en el sentido de absoluta revelación.
reverencia. Jacob comprende que fue testigo de algo tan grande que su corazón tiembla. La presencia de Dios cambia la percepción del lugar y, lo más importante, cambia la visión de uno mismo. Cuando reconoces a Dios en medio del caos, tu geografía cambia, pero también tu alma. Aquí es donde muchos se equivocan. Quieren salir del dolor antes de encontrar en él a Dios. Pero Jacob descubrió, la piedra de escape podría convertirse en un altar en el futuro. Y lo que hace a continuación sella esta transformación con palabras. En el siguiente tema veremos el voto que Jacob le hace a Dios y cómo este voto revela no solo un pacto, sino el comienzo de un nuevo comienzo con un propósito. Si crees que estas enseñanzas pueden transformar vidas, deja un me gusta para que más personas descubran esta verdad. El voto que selló un nuevo comienzo. ¿Alguna vez le has hecho una promesa a Dios en un momento decisivo de tu vida? Jacob lo hizo, y esa votación marcó el final de un ciclo de escape y el comienzo de un viaje con propósito. Luego de despertar impactado por la presencia divina, luego de ungir la piedra y reconocer a Betel como casa de Dios, Jacob abre su boca con reverencia y hace un voto. Él dice: si Dios está conmigo y me guarda en este viaje y me da pan para comer y ropa para vestir y vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. En este momento, el hombre que antes manipulaba las bendiciones comienza a comprender que la verdadera bendición no está en controlar el destino, sino en confiar en el Dios que ya ha escrito el final. Esta votación no es una ganga, es una entrega. Es como si Jacob dijera: si haces lo que prometiste, ya no seré un fugitivo, seré tu siervo. No pide riquezas, victorias o gloria. Pregunta lo esencial: protección, alimento, refugio y paz. Y esto revela un corazón más humilde, más sensible, más moldeable. Aquí Dios no responde en voz alta, pero el cielo registra este voto. Y a lo largo de la vida de Jacob, vemos a Dios honrando cada una de estas palabras. Lo protege de las trampas de Labán, lo prospera, lo conduce a casa, lo libra de Esaú y transforma el nombre de Jacob en Israel. Todo empezó con un voto hecho sobre una piedra. Curiosamente, Jacob termina este voto diciendo que devolvería a Dios el diezmo de todo lo que recibiera. Recuerde, hasta entonces no tenía nada, ni siquiera una casa, ni siquiera comida, sin garantías, pero comprométete a la generosidad. Esto muestra algo poderoso. El corazón que confía en Dios ya se comporta como alguien bienaventurado, incluso antes de recibir la promesa. Este momento es el punto de inflexión en la vida de Jacob. Todavía cometerá errores, enfrentará luchas, experimentará pérdidas, pero algo ha cambiado. Ahora lleva un anillo de bodas, con una fe basada en la voz que escuchó y el sueño que tuvo. Ya no es solo el hijo de Isaac, es alguien que conoció a Dios personalmente en el suelo del desierto. Pero el proceso aún está lejos de terminar, porque el próximo capítulo de tu vida estará marcado por conflictos, pruebas y una lenta pero poderosa transformación interior. En el siguiente tema veremos cómo Dios comienza a cambiar a Jacob de adentro hacia afuera, de un engañador a un elegido. La transformación de un engañador en un elegido Dios no llamó a Jacob porque fuera perfecto, lo eligió porque sabía que podía transformarlo. Después de la votación en Betel, Jacob continúa su viaje hacia la casa de Labán, pero ahora lleva más que miedo y huida. Lleva un llamado, una promesa y una marca de presencia divina. El hombre que partió solo y desorientado está ahora en un viaje con un destino espiritual. Pero la transformación de Jacob no ocurre de la noche a la mañana. Dios no te cambia con un chasquido de un dedo. Él te moldea a través del tiempo, las personas y el dolor. Al llegar a Harán, Jacob conoce a Raquel y se enamora. Trabaja 7 años para casarse con ella y es engañado por Labán, su suegro. El día de la boda, Labán cambia a Raquel por Lea. Jacob es engañado de la misma manera que engañó a su padre. ¿Qué haces cuando sientes el dolor que alguna vez le causaste a alguien? Este es uno de los grandes momentos decisivos en el alma de Jacob. Por primera vez comprende lo que es confiar, esperar, desear y ser traicionado. Aquí comienza la verdadera forja del carácter.
Dios no solo estaba restaurando su historia, estaba rompiendo el ciclo del engaño con humildad, paciencia y repetición. Durante 20 años al lado de Labán, Jacob experimenta pérdida, manipulación, trabajo duro e injusticia. Pero en este proceso, Dios te prospera, no solo con posesiones, sino con discernimiento y fortaleza interior. Ese hombre que solía mentir para ganar, ahora trabaja duro para ser digno. Tu alma comienza a alinearse con el propósito. La historia de Jacob nos enseña que la transformación divina no ignora nuestro pasado, sino que lo redime. Cada error, cada consecuencia, cada lágrima se convierte en materia prima para la reconstrucción de un nuevo hombre. Una curiosidad notable: incluso después de años alejado, Jacob no olvida su experiencia en Betel. Él sabe que fue real y aún sin respuestas inmediatas continúa caminando, creyendo que Dios cumplirá lo que prometió. Y aquí es donde muchos se dan por vencidos, en el tiempo entre la promesa y el cumplimiento. Pero Jacob persevera, porque incluso en medio de la injusticia, algo dentro de él ya no es lo mismo. En el siguiente tema veremos cómo el sueño de Jacob se convierte en una profecía para todas las generaciones y cómo el símbolo de la escalera se cumple en un hombre que cambiaría la eternidad. El sueño que se convierte en profecía por generaciones. Y si el sueño de un hombre solitario en el desierto fuera en realidad el presagio de un plan divino para toda la humanidad. Esto es lo que hace que el sueño de Jacob sea tan extraordinario. No fue solo una visión personal, sino una revelación profética, un vistazo de cómo Dios conectaría el cielo y la tierra para siempre. La escalera que Jacob vio en Betel no era solo un medio simbólico de acceso a lo divino, fue una representación temprana del mismo Cristo. Siglos después, en Juan 1:51, Jesús dice: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Con esta frase, Él conecta directamente su misión con el sueño de Jacob. Jesús es la escalera, el único camino entre el cielo y la tierra, entre el humano imperfecto y el Dios perfecto, el vínculo eterno entre la gracia y la salvación. El viaje de Jacob, marcado por el engaño, la huida, el dolor y la transformación, representa el viaje de todos nosotros. Pero lo que comenzó con una piedra en el suelo y un voto susurrado, se convirtió en parte del plan más grande jamás escrito: la restauración de la humanidad a través de un Salvador. Esto muestra que Dios usa lo improbable para anunciar lo inevitable. Jacob no era profeta, sacerdote ni rey. Era un hombre corriente que afrontaba las consecuencias de sus errores. Pero fue precisamente este hombre quien recibió una de las visiones más simbólicas de toda la Biblia. Quizás pienses que Dios solo usa personas perfectas, pero Jacob demuestra lo contrario. Dios elige a quien quiere y da poder a quien Él elige. El cielo puede abrirse incluso para quien está tirado en el suelo, sin rumbo, con solo una piedra como almohada y un pasado difícil a cuestas. Y aquí hay una verdad profunda. Cuando Dios quiere transformar un corazón, comienza por revelar un destino. Jacob vio una escalera, pero en el fondo estaba viendo su futuro, su llamado y el linaje del cual vendría el Mesías. Su nombre pasaría a formar parte de la identidad de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El que una vez mintió ahora lleva una herencia eterna. Su sueño se convirtió en profecía. Su historia se convirtió en un puente. Su altar se convirtió en una promesa para generaciones. Y en el siguiente y último tema veremos cómo Dios transforma no solo el camino de Jacob, sino también su identidad, y cómo la noche del desierto preparó el escenario para un nuevo nombre, un nuevo destino y una nueva nación. Cuando Dios usa la noche para cumplir un destino, ¿alguna vez te has parado a pensar que los momentos más oscuros de tu vida pueden ser los más decisivos? Fue en una noche sin hogar, sin esperanza y sin honor que Jacob recibió no solo una visión, sino un destino.
Lo que comenzó como un escape, Dios lo transformó en un fundamento. Y esta fundación no solo sustentaría la vida de Jacob, sino que sustentaría a toda una nación. Después de años en Harán, marcado por desafíos, pérdidas y maduración, Jacob regresa. Pero antes de conocer a su hermano Esaú, pasa otra noche extraordinaria. A orillas del río Jaboc, pelea con un hombre misterioso, una manifestación divina. Allí, cara a cara con el cielo, Jacob persevera, y cuando el ángel dice, «Déjame, que ha rayado el día», Jacob responde con firmeza, «No te dejaré ir si no me bendices». Esta insistencia lo cambia todo. El mismo Jacob que una vez buscó bendiciones, mediante el engaño, ahora las busca mediante la entrega. Y es en ese momento que Dios cambia de nombre. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob significa engañador. Israel significa el que lucha con Dios y prevalece. El cambio de nombre no es solo simbólico, es una nueva identidad, un nuevo destino, un nuevo comienzo definitivo. Y de este nombre nace el pueblo elegido. La escalera que una vez conectaba el cielo con la tierra ahora se convierte en un linaje. De Israel vendrían las 12 tribus, y siglos después vendría el propio Mesías. ¿Te das cuenta? Dios no solo arregló la vida de Jacob, usó los pedazos rotos para construir una nación. La piedra del desierto se convirtió en altar. La votación se convirtió en una alianza. El sueño se convirtió en profecía. El fugitivo se convirtió en padre de un pueblo. Quizás hoy estés recostado sobre tu propia roca, cansado, asustado, pensando que todo está perdido. Pero recuerda, Dios usa la noche para entregar destinos, transforma el desierto en un lugar de encuentro, error en la historia, heridas en la identidad. Jacob nos muestra que nadie está demasiado lejos para ser tocado por Dios, que la noche más oscura puede ser el escenario del cielo más abierto y que un simple sueño venido directamente de Dios puede redefinirlo todo. Y ahora que conoces esta historia, ¿no está tu propia noche a punto de revelar una escalera? Quizás lo que parece el final sea en realidad el momento exacto en el que Dios decide llamarte por el nombre que Él mismo escribió. ¿Alguna vez has notado que los mayores encuentros con Dios casi nunca ocurren en los templos, sino en tormentas? Jacob no tuvo su experiencia divina en la comodidad de la casa de Isaac ni ante un altar sagrado. Dios eligió el duro suelo del desierto, una piedra como almohada y un alma que huye para revelar el cielo. Y quizás esta sea la lección más importante de su historia. Dios no habla en función de dónde estás, sino en función de en quién te convertirás. No solo ve el error, Él ve la promesa. Mira más allá de la máscara, más allá del miedo, más allá del equipaje. Él ve al Israel que aún está por nacer en ti. Y ahora, la pregunta candente. ¿No estás tú también delante de tus escaleras? Quizás el dolor que estás experimentando hoy sea solo el comienzo de una revelación. Quizás el lugar donde caíste sea el mismo lugar donde Dios te levantará. Y tal vez, solo tal vez, tu mayor sueño ni siquiera haya comenzado todavía. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta ahora. Esto nos ayuda a llevar estos mensajes aún más lejos. Y si aún no te has registrado, ahora es el momento. Hacer clic inscribirse, activa las notificaciones y sigue este viaje de fe, propósito y revelación con nosotros. Y cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué personaje bíblico te gustaría ver aquí en el próximo video? Tu sugerencia podría convertirse en el próximo episodio. Ahora, si pensaras que lo que Dios hizo con Jacob fue fuerte, prepárate para descubrir otra historia aún más sorprendente. En el siguiente video te seguiremos. Un joven vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos, olvidado por los hombres, pero recordado por Dios a través de sueños que cambiaron el destino de una nación. Cómo Dios habló a José a través de sueños. Necesitas mirar, porque los sueños de Dios siguen vivos, incluso cuando todo parece perdido.